Hola amigos de Ventana Verde. Bueno, pues hoy vengo a hablaros de un tema de los proyectos que se hacen en el medio natural y que impactan contra el medio ambiente, lógicamente, ¿no? Ya sabéis que lo digo porque han salido unas noticias tremendas, ¿no? De unos posibles digamos que lógicamente tienen que demostrarse, ¿no? Hay unas personas que están en la cárcel, pero que presuntamente se les acusa de una serie de actos de falsificaciones, incluso a funcionarios del Estado de alto nivel, ¿no? Del Territorio, ¿no? Y de Medio Natural, etcétera, ¿no? Que son los que, lógicamente, y las comunidades autónomas, las consejerías, tienen también una consejería de medio ambiente y lógicamente depende de qué organismo. Normalmente es urbanismo, normalmente es turismo, agricultura, en fin, por menos normalmente influyen en todas estas decisiones tres o cuatro consejerías, pero digamos que la primera valla a saltar es el tema del medio ambiente, ¿no? De no causar daños del impacto ambiental. Acordaros de que hemos pasado de hace 10, 15, 20 años en los que aparecía un pájaro muerto por un aerogenerador, ¿eh? Y había manifestaciones, ¿no? Había manifestaciones, ¿no? Es algo realmente curioso, ¿no? Y bueno, no vamos a hablar de las reparaciones de los submarinos nucleares en Gibraltar, ¿no? Las manifestaciones que se han hecho, cuando, dependiendo de quién gobernara, se hacían manifestaciones o no se hacían manifestaciones, ¿no? Lo que está mal, lo que va contra el medio ambiente y lo que va contra las personas está mal. Y eso tiene que estar por ley prescrito totalmente. Y da igual quién gobierne. Entonces, es curioso porque en los comentarios que hacen, le acusan a un funcionario, a un importante funcionario público del Ministerio del Medio Ambiente, ¿no? Del territorio, sobre posibles falsificaciones, ¿no? Bueno, yo no sé, eso ya lo decidirán quien tenga que decidirlo, si las pruebas que tengan, lo que sea, ¿no? Lo que sí que os cuento muy brevemente para no, digamos, no aburriros, ¿eh? Todos los estudios, hay por normativa europea desde hace ya más de 30 años, cuando se hacen proyectos en el medio natural, de infraestructuras, carreteras, vías del tren, el AVE, un parque temático, actuaciones importantes que impactan en el medio natural, pues hay que presentar el promotor, sea público, sea privado, tiene que hacer un estudio de impacto ambiental, ¿eh? No solamente de los daños que puede causar la obra en el medio natural, sino que además del funcionamiento de la operativa, del mantenimiento, etcétera, ¿no? Y esas consejerías autonómicas son las que deciden, normalmente, cuando son, dependiendo de si es de titularidad nacional o es de titularidad local, con lo cual la autonomía tiene capacidad legal para poder admitir ese, a trámite ese tipo de actuaciones y poder dar permisos para hacer ese tipo de obras, ¿no? Y realmente, pues yo he participado en varios proyectos importantes, ¿no? Y sobre todo relacionados con el tema lúdico, con el tema del turismo, etcétera, ¿no? Donde normalmente se hacen actuaciones en el medio natural, en donde hay terrenos que son, digamos, terrenos de secano, terrenos que son poco, desde el punto de vista agrícola, tienen poco valor. Tienen poco valor pues, porque no hay agua, a lo mejor, ¿no? Pero si hubiera agua y se pudieran hacer pozos y se pudiera utilizar el agua, pues seguro que tendría un valor mucho, mucho más superior, ¿no? Pero yo he visto muchas cosas, ¿eh? Muchas cosas, hombre, pues las he visto directamente, o sea, no me las han contado, ¿eh? Entonces, pues claro, llama la atención de que ahora hemos pasado de ese pájaro que murió cuando se chocó contra las hélices de un aerogenerador, ¿no? Hemos pasado a hacer cientos y cientos, digo cientos por no decir más de 1000, pero posiblemente sean más de 1000 estudios de impacto ambiental que realmente
pues no se ajustarían a la ley y entonces se han dado licencias que posiblemente pues pudieran ser recurribles, ¿no? Se puede haber alegaciones. Curiosamente, parece ser que no hay alegaciones presentadas en muchos sitios, pero claro, porque para eso están también las asociaciones que teóricamente tienen la función de velar por la sociedad, ¿no? Cuando un grupo de personas que montan una asociación para defender una idea o la reserva de un espacio natural o protegerlo de cualquier actuación de este tipo, pues lógicamente normalmente se hace con buenas intenciones, no se hace no hay segundas intenciones, ¿no? Lo que pasa es que luego todo en esos procesos pues hay una evolución importante y claro, cuando entra ya una actividad que es en el negocio, pues ya cambia la cosa, ¿eh? Es decir, no podemos poner placas solares, no podemos, pero claro, si podemos alquilar el terreno a los agricultores a 1.900 euros la hectárea, pues claro, estamos creando una actividad económica que desborda. Y la presión que pueden tener todas estas personas que trabajan en la administración, que tienen que darle esos permisos, pues la verdad es que normalmente es muy fuerte. Entonces hay gente que lo aguante y hay gente que eso no lo soporta, lógicamente. Bueno, solamente a comentaros ese tema, ¿no? De cómo hemos cambiado, ¿no? Como diría la canción esa, ¿no? Pero lo curioso, por ejemplo, si echáis un vistazo a lo que llaman los países BRICS, los países BRICS ya sabéis que son una serie de países, digamos, opuestos de alguna manera, ideológicamente, éticamente y sobre todo en el tema verde. Claro, yo diría que los países BRICS, tuviera que dar una definición desde el punto de vista medioambiental, son los países que más contaminan. ¿eh? No vamos a hablar ya de los regímenes, porque son regímenes. O a democracias que se han convertido en regímenes autoritarios, ¿no? Vestidas de falsa democracia. Y realmente, pues, no va a hablar del mayor contaminador. Yo vuelvo al tema, ¿no? A China. China, claro, ahora mismo China tiene el 30% de la contaminación atmosférica del mundo. Pues claro, pues a ese país hay que ponerle unas normas claro, que los coches chinos tienen que ser más caros que los coches alemanes. Pero esto es así. Si verdaderamente hemos creado una ética verde y hemos creado una filosofía verde y queremos un futuro verde para nuestros hijos, para nuestros nietos, pues lógicamente el que contamina es un principio básico, ¿no? El que contamina paga. Pero no solamente paga, sino que además se les saca de participar en el desarrollo verde. Usted no puede participar, usted contamina, usted mientras no baje los niveles a unos niveles. Y os pongo un dato, por ejemplo, ¿no? Es curioso como, por ejemplo, en Europa, cuando un ayuntamiento quiere hacer una serie de obras de infraestructura para, por ejemplo, crear un, un pantano, un embalse, ¿no? Para poder garantizar el sostenimiento y el suministro de agua a una ciudad, ¿eh? Pues lógicamente se presenta un proyecto a la Unión Europea y entonces, pues bueno, esto se mira con lupa, ¿eh? Y claro, y yo ahí sé que hay ayuntamientos donde cuando han presentado el proyecto, después de dicho, me dicen, a ver, ustedes tienen que demostrar que ahora mismo no tienen pérdidas de agua en la red o tienen unas pérdidas de agua en la red. Porque claro, si ustedes tienen ahora mismo un 35% de pérdidas de agua en la red, ustedes tienen que solucionar ese tema. Y mientras no baje a un 15%, nosotros no le damos ni ayudas, ni financiación, ni apoyamos la idea de que se cree un embalse en una zona donde hay problemas de agua, escasez, etcétera, etcétera, ¿no? Y así es como se va avanzando y así es como mejora la sociedad. Porque claro, lo que tenemos es lo que tenemos y claro, no tenemos la varita mágica para cambiarlo de un día para otro. Eh, por eso quería deciros que cuando hablamos de los países, claro, hablamos de los países, y hablamos de la India, hablamos de Brasil, ¿no? De Brasil, yo ya de Brasil he hecho un par de vídeos hablando de este tema, de la importancia de la Amazonia, ¿no? Claro, que se están cargando la Amazonia, pero ¿quién se la está cargando? ¿Quién da las licencias? ¿Quién da los permisos? ¿Quién tiene la responsabilidad directa sobre el terreno? Los gobiernos. En el caso de Brasil y en el caso de Ecuador y en el caso de los países donde están lógicamente ocurriendo este tipo de cosas. O sea, que es que, por ejemplo, Brasil tiene Petrobras,
que es la empresa más importante de América del Centro, de América del Sur, es la empresa más importante que hay a nivel de desarrollo relacionados con el petróleo, desarrollados con el gas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una falsa moral verde. Lo verde queda muy bien, pero luego resulta que cuando hay que poner dinero y hay que trabajar a favor del medio ambiente, pues bueno, eso, claro, pues Europa lleva muchos años, sobre todo países como Dinamarca, Holanda, Noruega, en fin, Finlandia, Suecia, etcétera, etcétera, ¿no? No vamos a poner años, llevan muchos años trabajando en ese tema. Y por eso es importante que se ajuste poco a poco la realidad a las circunstancias. ¿eh? Pero claro, todos estos discursos, cuando se defiende a los países BRICS, que casualmente, pues claro, nadie habla, por ejemplo, en China de los años que estuvo Mao Zedong de los muertos, ¿no? Ni de la plaza de Tiananmen. Y bueno, de los 3,5 millones de indígenas que hay en la selva amazónica en unas condiciones penosas de explotación, ¿no? De explotación porque se permite que haya esa explotación. O el estado de los ríos en la India, ¿eh? O de las zonas donde hay agua, ¿no? Que vemos bañarse a la gente porque se consideran además aguas que purifican y vemos las aguas bueno, no seríamos capaces de meternos allí. Ningún occidental creo que fuera capaz de meterse y zambullirse en una de esas aguas, ¿no? En fin, hay que ser consecuentes y la forma de que avance el mundo y que avance el desarrollo, pues es esa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay países como Kuwait que se han hecho nuevos prácticamente a raíz de la invasión de Irak. Hay que recordar, por ejemplo, Irak, cuando Irak invadió en el año 91, ¿eh? Invadió Kuwait, y quemó el 50% de los pozos de petróleo. ¿eh? Bueno, pues claro, Kuwait, claro, pues es un país prácticamente pues, que tiene 35 años, nuevo, ¿no? El nuevo Kuwait, por así decirlo, ¿no? Entonces están ahí, claro, todos estos países que tienen unos regímenes que son regímenes, de verdad, regímenes que son autoritarios y que eso no se puede defender, eso es indefendible, por lo menos con el pensamiento occidental y con el pensamiento europeo de democracia. ¿eh? Autoritarios, falsas ideologías verdes, decir, no, ¿qué tal? No sé qué, coches eléctricos, sí, los que quieran. Nosotros fabricamos, somos los que más coches eléctricos fabricamos. Sois los que más contamináis del mundo y no tenéis derecho a vender ningún coche que contamine a otros países. Quedaros con los coches. Esto es así, pero claro, también tienen una responsabilidad y hay que ponerle en una balanza las autoridades, porque en el caso de Europa, pues las autoridades europeas y las autoridades, digamos, de cada país, ¿no? Que en cierta manera, aunque hay unas normas generales, pero son países soberanos a la hora de tomar determinadas decisiones. ¿eh? Pero eso es así, eso es tremendo. O sea, yo creo que es una cosa importante tenerlo en cuenta, la coincidencia que hay entre estos países, los países BRICS, la contaminación ambiental, las falsas o semidemocracias, por llamarlas de alguna manera, ¿no? Y los países que todavía tienen un régimen autoritario disfrazado de democracia, ¿no? Pues está claro que eso es donde hay que empezar a cortar y dar puerta y dar acceso y favorecer, porque Europa yo creo que tiene esa obligación de ayudar a los países que quieren ser democráticos y que quieren, donde los valores de la persona y los derechos de la persona primen y prevalezcan sobre todo lo demás, ¿no? Pues nada más, hasta pronto, era una reflexión.